todos los elementos que podamos distinguir dentro de la música van a estar considerados dentro del plano sintáctico. Las unidades mínimas son el sonido y el silencio. El sonido se puede medir en 3 características. El silencio no. Por eso decimos que es una abstracción para decir que en un momento no hay sonido. El sonido se distingue en intensidad, que sería el volumen, o amplitud. La característica del sonido que se mide la amplitud y está medido en decibeles. La frecuencia, que mide la cantidad de vibraciones por segundo, nos permite distinguir un sonido grave de uno agudo. Mientras más agudo, más rápido vibra el sonido. Y el timbre nos permite distinguir entre un sonido diferente a otro. Por eso cuando distinguimos la voz de alguien, lo que estamos haciendo es distinguiendo su timbre de voz, no la frecuencia ni la intensidad. Conocer la forma en que se producen los sonidos en los diferentes instrumentos va a permitir distinguir cada uno de ellos. Por ejemplo, en los vientos de madera distinguimos 3 tipos de boquilla. La flauta dulce tiene corte bisel, que es muy similar a la de un silbato, como podemos ver en una fiesta de cumpleaños. Este tipo de boquilla produce un sonido como un silbido. La lengüeta simple es una caña cortada muy finita que vibra. Entonces, cuando se sopla, lo que vibra en el instrumento es la caña. Como es una sola, se llama lengüeta simple. Este es el caso, por ejemplo, del clarinete o de los saxos, o el clarinete bajo, por ejemplo. En este caso, este instrumento tiene un sonido como nasal. Si nosotros podemos cerrar nuestras fosas nasales, el sonido va a terminar siendo nasal. Para poder distinguir este sonido, vamos a pensar que las lengüetas simples tienen un sonido nasal. La lengüeta doble son 2 lengüetas juntas. En este caso, el aire entra vibrando a partir de esas 2 lengüetas que vibran. O sea que el músico sopla por medio de las 2 cañas que entran a vibrar en la parte más delgada, que es tan finita como un papel. De este modo, al entrar el aire vibrando, el sonido ya entra vibrando en el instrumento y el instrumento lo que le da es el cuerpo al sonido. Acá el sonido es mucho más nasal y puede sonar hasta como un pato. Luego tenemos la embocadura, como el caso de la flauta traversa, que es simplemente un orificio. En este caso, el instrumento tampoco produce el sonido y tampoco se produce en la boca del instrumentista, sino en el choque del aire a través del agujero. En este caso, el sonido de la flauta es mucho más percusivo porque el sonido entra golpeando. Pero es mucho más percusivo en los instrumentos de bronce. Es el labio del instrumentista que produce el sonido. Luego tenemos los instrumentos de cuerda. Acá tenemos 3 casos. La cuerda puede ser pulsada, como lo podemos ver en una guitarra, en un laúd, en una cítara, en un charango. Frotada puede ser como en el caso de la familia del violín, viola, violonchelo, contrabajo, que tienen arco. Y en el caso del piano podemos ver que la cuerda es percutida por un martillo. En el caso de los instrumentos de percusión podemos distinguir diferentes tipos de instrumentos. Los que tienen membrana generalmente les llamamos tambores. Todos los instrumentos de membrana son membranófonos. Los idiófonos son los instrumentos que se pueden sacudir, como las maracas, los que pueden ser frotados o golpeados, como en el caso de las castañuelas o la clave. Luego tenemos los instrumentos de placa como el xilofón. En este caso la altura ya es definida, entonces nos permite tocar melodías, cosa que en los otros instrumentos de percusión no se permite. Luego tenemos los instrumentos de teclado. Como podrán ver, los instrumentos de teclado también pueden estar diferenciados por los instrumentos de cuerda, como el piano, los instrumentos de viento, como el órgano, que tienen tubos por los cuales suena el instrumento, como si fuesen diferentes flautas, en las que en cada una de ellas sale un sonido. Y luego tenemos los instrumentos de teclado eléctrico, que generalmente son considerados órganos,
Pero acá, fíjense la diferencia que yo les nombré el órgano como un instrumento de viento. En el caso de los instrumentos eléctricos podemos ver sintetizadores, samplers, guitarras eléctricas o bajos eléctricos o inclusive baterías eléctricas. Por otro lado podemos analizar otro signo de la música que son las melodías. Saliendo del ámbito de los instrumentos, con los sonidos podemos armar diferentes melodías, ya que los instrumentos están afinados de determinada manera y nos permiten realizar diferentes combinaciones de esos sonidos. Si cada nota o cada sonido va uno sucesivo al siguiente, podemos formar diferentes melodías. De aquí podemos formar diferentes escalas. Las escalas nos permiten distinguir la música de diferentes lugares. Por ejemplo, las escalas orientales tienen 5 sonidos y suenan como nosotros decimos a un sonido chino. Las escalas occidentales, que tienen generalmente 7 sonidos, hacen que la música suene totalmente diferente a la oriental. Esto también tiene que ver muy fuertemente relacionado con la afinación de los instrumentos. Si nosotros podemos sumar diferentes sonidos, no tocarlos sucesivamente, sino al mismo tiempo, o sea, diferentes sonidos de manera simultánea, estamos hablando de armonía. Y acá la podemos analizar, por ejemplo, cuando escuchamos un coro. Si todos cantamos la misma melodía, estamos haciendo solamente melodía. Ahora, si algunos cantan unas melodías y otros cantan otras, podemos armar armonías con diferentes voces. Es por eso que cuando una persona canta sola no puede hacer armonía, porque puede cantar un sonido por vez. En cambio, al ponerse de acuerdo con otra persona y cantar diferentes sonidos, se pueden armar diferentes armonías. Los instrumentos en general tienen la capacidad de poder tocar diferentes sonidos, entonces al ir combinándolos podemos ir armando armonías. Hay ciertos instrumentos que tienen la capacidad de hacer armonía. Por ejemplo, el piano puedo tocar diferentes teclas al mismo tiempo, o la guitarra, diferentes cuerdas afinadas diferente al mismo tiempo. Entonces, al combinarlas de una forma u otra, podemos armar diferentes acordes o armonías. Si tocamos esos ritmos, esas melodías o esas armonías en diferentes tiempos, ahora estamos hablando de ritmos. El ritmo puede tener un pulso, como es el que tiene nuestro corazón. Puede tener diferentes acentos, como lo podemos distinguir en las palabras. Los compases, que son las medidas de estos pulsos, de estos acentos que se vuelven a repetir. Y después podemos pensar en células rítmicas, por ejemplo, lo que nosotros podemos distinguir en frases. Una frase armada con palabras sería como una célula rítmica, en el cual tiene diferentes acentos, diferentes pulsos y diferentes compases. Todos estos elementos nos permiten construir el lenguaje musical. O sea que si nosotros distinguimos un ritmo, por ejemplo el tango, aquí estamos distinguiendo células rítmicas, compases, acentos y pulsos. Los músicos utilizan diferentes tipos de efectos o filtros para modificar o transformar o distorsionar los sonidos. Generalmente los más utilizados son la reverberancia, que lo que utilizan es una simulación de un recinto. O sea, cuando nosotros estamos en un lugar, depende del tipo de construcción, las paredes van a hacer que el sonido rebote de diferentes formas, provocando diferentes tipos de reverberaciones. Esto se puede simular con pedales o con aparatos que simulan estos efectos. La ecualización permite que el sonido grave suene más grave o menos grave, el agudo se resalte o los medios. La compresión permite que el sonido más fuerte suene más bajo y el más bajo más fuerte, haciendo que quede todo comprimido, por ejemplo en el heavy metal, donde podemos escuchar todo fuerte. Y en el caso de la música clásica, podemos ver que al no tener compresión, los sonidos muy suaves y muy intensos marcan un rango dinámico muy amplio, haciendo que podamos distinguir tanto un sonido como el otro. La distorsión lo que hace es que el sonido salga como roto. Generalmente lo podemos distinguir
en el heavy metal o en el rock pesado. El wah-wah, como lo dice la palabra, modifica el sonido generando un efecto en el timbre del sonido, y el efecto sería una cosa así como wah, wah, wah. El chorus suena como si fuera un coro. Luego la mezcla nos permite resaltar, y acá fuertemente con el tema del sonido y con la ecualización, las diferentes formas de darle intención a la música. Algo que está en primerísimo plano es que se le ha subido el volumen de la mezcla. En el caso del primer plano, segundo plano, tercer plano, tiene que ver con la regulación de los volúmenes de los diferentes instrumentos y también con la composición de cada uno de los instrumentos, lo cual permite su mayor presencia o no en la participación de la música. Y en el caso de la textura, podemos distinguir una textura rítmica o una textura tímbrica. En este caso, podemos ver que hay instrumentos que tienen una fuerte carga rítmica, entonces se empiezan a mezclar de una determinada manera con otros instrumentos. En cambio, si yo mezclo un sonido con otro diferente, o un timbre de sonido con otro, voy a tener una textura tímbrica diferente a la de otro tipo de textura tímbrica. Por ejemplo, en la música clásica podemos ver una textura tímbrica determinada porque vamos a encontrarnos con cuerdas, con maderas, con percusiones, hasta con instrumentos de percusión. En cambio, en la música del rock, la tímbrica va a ser muy diferente porque nos vamos a encontrar con un solo instrumento de cuerda o con dos, con un instrumento de percusión y con un instrumento tal vez de bronce. Bueno, espero que les haya servido. Cualquier duda, por supuesto, saben que pueden comunicarse conmigo. Saludos.